Advierte el INE a todas las personas que aspiran a una candidatura y a sus partidos a que respeten los límites de las normas y la Constitución. A unos meses de que comience el proceso electoral 2023-2024, ¿cuáles son las reglas? ¿Qué se vale y qué no? ¿Cuáles son los límites que impone la ley a los aspirantes presidenciales? Acompáñanos por ADN 40 a conversar con Dania Rabel, consejera del Instituto Nacional Electoral. Y en el análisis, Georgina Gagiola. Dania, un gusto platicar contigo esta noche. Bienvenida. Muchas gracias, Lupita. Oye, primero quisiera empezar para que nos quede claro a todos, ¿qué son las precampañas y las campañas y cuándo empiezan? A ver, primero hay que recordar varios tiempos que son relevantes en este momento para el proceso electoral. Dice la legislación que el proceso electoral inicia en la primera semana de septiembre. Hemos platicado consejeros y consejeras y hemos determinado que muy probablemente nosotros determinemos el inicio del proceso electoral el 4 de septiembre. Adicionalmente, las precampañas inician en la tercera semana de noviembre. Es cuando los partidos políticos nos tienen que dar a conocer cuáles van a ser sus procesos de selección interna para que puedan determinarse ahí a las personas precandidatas. Deben de durar 60 días. Luego, como estamos en una elección en donde se va a renovar la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados y Diputadas y el Senado de la República, las campañas pueden durar hasta 90 días. Entonces, iniciarían en marzo para que pudiéramos llegar así al día de la jornada electoral el 2 de junio. Ahora, estamos viendo procesos internos de los partidos, así se nos ha señalado. ¿Y cuáles son las atribuciones en estos momentos del INE? Yo creo que más allá a lo mejor de los criterios que se han ido definiendo en la sala superior y en las salas regionales sobre qué se deben de considerar actos anticipados de precampaña y campaña, se debe también tener en consideración sobre todo la legislación. Y la legislación dice expresamente, el artículo 3, que en ningún momento se va a permitir que antes de que inicie el proceso electoral haya propaganda proselitista o llamados expresos a votar a favor o en contra de una persona o posicionamientos con miras a que una persona obtenga una precandidatura o candidatura. Eso es el primer, digamos, elemento que tenemos. Sin embargo, ¿qué sí puede hacer el Instituto Nacional Electoral? En nuestro andamiaje jurídico, el INE lo que puede hacer es iniciar los procedimientos de queja, conocer los procedimientos de queja en cuanto a la tramitación, dictar medidas cautelares, pero no emitir la resolución de fondo. A quien le toca decir si estamos ante actos anticipados de precampaña o campaña es a la autoridad jurisdiccional, específicamente a la sala regional especializada. Nosotros hacemos el trámite, pero no podemos hacer ese pronunciamiento. Ahora, en lo que está sucediendo en estos momentos, algunos están recibiendo dinero, algunos de quienes están participando en estas internas de los partidos políticos. ¿Puede fiscalizar el Instituto Nacional Electoral el dinero que se recibe? Porque hay quien dice que solamente si es producto de un aporte del propio partido. Si no se recibe del partido, entonces no se puede hacer nada. Es bien interesante esto que me dices por dos motivos. Primero, en unas medidas que adoptó la Comisión de Quejas y Denuncias, que se llama tutela preventiva, lo que le ordenó a estas personas, en particular a las que están contendiendo para ser coordinadores por la defensa de la Cuarta Transformación, le ordenó la Comisión que llevaran el registro de todos los gastos que estuvieran erogando. Eso es importante por lo que me dices. Pero segundo, también en la Comisión de Fiscalización el pasado 15 de junio se le ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización que hiciera un monitoreo de toda la propaganda que se está observando a lo largo y ancho del país. Esto porque ordinariamente no hacemos este monitoreo fuera del proceso electoral, pero ante estas manifestaciones sui generis que estamos viendo, se ordenó que se hiciera eso y después que se presentara también a la comisión cómo se van a cuantificar esos gastos. ¿Y esto es para todos los partidos? Por supuesto. ¿Qué pasa, por ejemplo, para los aspirantes en estos momentos? Si alguien viola la ley, ¿se sanciona al aspirante o al partido?
Eso se tiene que ver con posterioridad porque también tenemos un artículo bien importante en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el artículo 226, que dice que todas las personas que estén en un proceso de selección interna de un partido político porque aspiren a una precandidatura, tienen prohibido antes de que inicien las precampañas hacer actos de propaganda o hacer actos proselitistas, difundir este tipo de propaganda. Y si sí lo hacen, lo que dice de manera expresa la ley es que entonces se les va a negar el registro a la precandidatura. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer en estos momentos rumbo a la elección de este 2024? ¿Qué no se puede hacer en este momento? Que las personas que a lo mejor están aspirando a una precandidatura o una candidatura hagan publicidad en donde manifiesten que quieren esa candidatura. No pueden hacer llamados expresos a votar a favor o en contra de un partido político o de una persona. Terceras personas tampoco pueden estar hablando de que una persona va a ser la precandidata o la candidata de una fuerza política. Tampoco se puede hacer uso de prerrogativas en radio y televisión. ¿Qué sí se puede hacer? Se puede hacer difusión por parte de los partidos políticos de propaganda política, es decir, esta que tiene por objeto cambiar la idiosincrasia, las ideas, las creencias de las personas, eso sí lo pueden hacer. ¿Qué sí se puede hacer? Se puede hacer propaganda, pero diciendo, por ejemplo, en el caso de las personas que están compitiendo en procesos internos de los partidos políticos, ¿por qué cargo están compitiendo expresamente y a quién se dirige esa propaganda? Se tiene que avisar al Instituto Nacional Electoral, al menos semanalmente, de los eventos que se van a tener para que también nosotros vayamos dando un seguimiento. ¿Tienen la capacidad de hacer todo esto en el instituto? Sí, particularmente a través de nuestra unidad técnica de fiscalización y como te decía, ya estamos haciendo este monitoreo a nivel nacional para recabar toda esta información y eso es gracias a que hoy por hoy pues sigue vigente la legislación que teníamos, porque no entró en vigor este denominado Plan B, entonces tenemos nuestros órganos desconcentrados en todo el país y podemos hacer este despliegue a nivel nacional. ¿Cómo ves la participación de las mujeres ahora? Hay mucho más mujeres que antes en estos procesos electorales, tú que siempre has estado atenta a la equidad y a la igualdad. Sí, bueno, esto es una mezcla de muchos factores, desde luego las exigencias históricas de las mujeres en todos los ámbitos, desde el ámbito de la academia, de las organizaciones de la sociedad civil y quienes han llegado a ocupar cargos públicos, pero también gracias a que tenemos ya en vigor el principio de paridad de género en todo, y eso implica que se tiene que observar este principio para todos los cargos de elección popular. Es decir, hoy por hoy no tenemos un solo cargo de elección popular y eso incluye a las gubernaturas en donde no se tengan que hacer postulaciones paritarias. Tuvieron una reunión con el presidente hace algunas semanas. ¿Se pueden reunir con otros actores políticos? Por supuesto, sí, ¿no? A ver, algo que debemos de propiciar en la democracia es el diálogo, absolutamente con todos los actores políticos, con los distintos cargos de elección popular, con los distintos poderes, por supuesto. No solamente lo podemos hacer, creo que es deseable que lo hagamos. ¿El instituto va a trabajar en libertad, va a trabajar de manera autónoma en este proceso? Lo estamos haciendo de manera autónoma, independiente. Yo lo he hecho desde que me han designado como consejera electoral en 2017 y así lo seguiré haciendo. Dania, un gusto poder platicar contigo. Muchas gracias. El gusto fue mío, Lupita. Y nosotros vamos a un recorrido por las redes sociales. Georgina, un gusto como siempre poder platicar contigo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Lupita, muy buenas noches. Oye, pues, ¿qué pasa con las autoridades electorales que no se ponen de acuerdo frente a las denuncias de los partidos políticos? Echan la bola. Exactamente, pues creo que han generado mucha confusión y creo que nos están dejando en un limbo legal. Por un lado, el INE impone medidas cautelares a los partidos políticos por actos anticipados de campaña. Pero el tribunal. Y el tribunal dice que no es así, que sí pueden salir a recorrer el país. Entonces, bueno, pues lo que no sabemos es
¿quién tiene la razón? Al final, quien tiene la última palabra pues es el Tribunal Superior Electoral, pero pues la ley, como lo marca, es que las campañas empiezan, las precampañas empiezan hasta noviembre, que todavía no empieza el proceso electoral. Entonces, bueno, pues estamos en esta confusión, yo, en mi opinión, originada por las propias instituciones. ¿Qué debería estar sucediendo? ¿Deberíamos pensar en modificar la ley? Porque esta que tenemos definitivamente pues ya quedó rebasada. Claramente rebasada. Creo que esta ley limita los abusos de poder por la historia que hemos tenido en los procesos electorales y pues en la historia de nuestro país, y sin embargo ya ha llegado el momento en que pues ya es una limitación a la libertad política, en mi opinión, también obviamente de los partidos políticos, pero ¿por qué no salir antes? ¿Por qué no expresar tus intereses, tus propuestas? ¿Por qué no participar en medios de comunicación? ¿Por qué no recibir dinero privado, solamente público? Yo creo que la ley ya no nos sirve a la realidad que tenemos y al nivel de democracia que tenemos en nuestro país. Ahora, en otros países nos comentabas que se hace esto, ¿no? Y no hay ningún problema, pero volvemos a lo mismo. El punto es que la ley es diferente. Claro, la ley como está hoy, pues al final es la ley, pero ya no funciona para los intereses, no solamente creo que de quienes participan o de los políticos, sino también creo que la sociedad cada vez está más involucrada en los procesos electorales, y bueno, pues esta ley que es tan limitante, pues creo que ya la hemos superado, y bueno, no se puede cambiar la ley mientras esté el proceso electoral, pero creo que para la próxima legislatura pues tendrán que contemplar cambios a los procesos electorales, a la ley electoral, etcétera, porque precisamente porque ni siquiera las instituciones se ponen de acuerdo en si los partidos están violando la ley o no. Entonces, bueno, creo que esta ley nos acota, y sí hemos llegado a un momento en que lo que más necesitamos es precisamente libertad política. Ahora, se impusieron este tipo de restricciones porque los mismos actores políticos así lo pedían. Sí, por un lado, unos se acusan a los otros, ¿no? Y finalmente, pues, dado la ley escrita, el INE responde que sí están violando la ley o impone medidas cautelares, y por otro lado el tribunal dice que no. Entonces, creo que los partidos políticos y la sociedad civil están exigiendo mayor libertad. Ahora, los políticos hacen política, eso se dedica, ¿no? Y sí, no tendría por qué haber ninguna sanción si alguien dice que tiene alguna aspiración, y si alguien hace una propuesta, y si alguien empieza a pedir el voto. Exactamente, y eso es en donde estamos, ¿no? ¿Por qué no pueden salir a recorrer el país? ¿Por qué no pueden, incluso, yo te diría, hasta llamar al voto, incluso hacer su promoción personal, Las etcétera? propuestas. Claro, porque además dejas muy poquito tiempo para que los candidatos o quienes están interesados en participar en la política puedan atraer presupuesto, o puedan recorrer el país, o puedan hacer sus propuestas. Entonces, sí, ¿por qué no decir cuáles son tus propuestas? ¿Por qué no salir? Claro. ¿No? Me decía uno de los legisladores aspirantes a la candidatura, decía, es que estamos caminando al filo de la navaja. Y como es la institución que tiene la última palabra, pues yo creo que habrá más impugnaciones y resquicios en la ley, pero que Por finalmente... lo pronto hay quien dice que se está violando la ley, ¿no? Pues el INE, pero el tribunal no. Y entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa, porque sin duda deja espacios que está buscando la sociedad para entrar en la política y para tener mayor libertad. Muy bien, Georgina, muchas gracias como siempre. A ti. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado. Nos vemos la próxima y que la pasen todos muy bien.